Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta nueva oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y de la misma manera, les damos una cordial bienvenida en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Maestro, a todos los amigos y al público en general que por la gracia de Dios hoy tengan la oportunidad de poder participar de este estudio que vamos a realizar. Estamos estudiando, por la gracia de Dios, el último mensaje de misericordia que Dios ha dispuesto para nuestro mundo. Es el mensaje final. Es el mensaje acumulado de 6,000 años, el plan de salvación por fe y gracia en Cristo Jesús. Dios ha dispuesto la solución completa para el problema del pecado. Y hoy entonces vamos a continuar estudiando esta serie de estudios de salvación por medio de la justicia de Cristo. Estamos en el estudio número 614 de esta serie. Y estamos estudiando por qué el ser humano necesita conocer a Dios. Por qué el ser humano pecador necesita aceptar el llamamiento. ¿Por qué necesita conocer la palabra de Dios? Es decir, toda la palabra de Dios que está en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Por qué necesita? ¿Por qué el ser humano necesita ejercer la fe? Pero una fe verdadera en Cristo como nuestro Salvador. ¿Por qué el ser humano necesita humillación, arrepentimiento y quebrantamiento de espíritu? ¿Por qué Dios pide al ser humano solamente fe? Pero una fe que esté dispuesto a renunciar al mundo, al yo y al servicio de Satanás, para unirse por fe a Cristo como un esposo se une a la esposa o como una esposa se une al esposo. Esa es la fe que se necesita, desconfiar de todo en este mundo, desconfiar de uno mismo, desconfiar de los demás, desconfiar del mundo y solamente confiar en Dios. Para eso necesita renunciar. ¿Y por qué el creyente necesita confesar y aceptar a Cristo como un Salvador personal, individual? ¿Y por qué al aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, por qué el creyente ahora tiene que entregarle a Cristo al haber aceptado en su vida, entregarle el corazón pecaminoso, el corazón egoísta, entregarle la mente, una mente torcida, una mente enferma de pecado? ¿Y por qué necesitamos entregarle la voluntad? Para ya no hacer nuestra voluntad. Porque si no entregamos nuestro ser entero a Cristo, es decir, nuestra naturaleza humana pecaminosa,
no podremos nunca recibir una vida nueva, una nueva naturaleza, una nueva criatura en Cristo. La condición es entregar, para ya no vivir la vida antigua, para ya no seguir la forma de vida que hemos vivido hasta aquí, sino un cambio total. Recibir una nueva vida. Pero al mismo tiempo también Dios pide la entrega, consagración completa de nuestros talentos, de nuestros dones, entrega y consagración de los recursos, de las riquezas, de los bienes y de todas las posiciones, porque ya las posiciones del hombre viejo, del yo, deben ser entregadas, porque Pablo dice el yo debe morir y vamos a recibir una nueva vida. Por eso se necesita entregar. Si no hacemos esta entrega completa de todo lo que somos y de todo lo que tenemos, nunca podremos recibir una vida nueva, con un nuevo corazón lleno del amor de Cristo. Porque salvación es ser restaurado al estado original de Adán y Eva, que fueron creados con un corazón puro, limpio, con un corazón de amor, con un corazón lleno del Espíritu Santo. Entonces la salvación es recibir una nueva vida con un amor que es el principio, en un amor que es de origen celestial. Muchos solo hemos llegado a comprender que el amor es cumplir, obedecer la ley de los 10 mandamientos. Porque la ley de los 10 mandamientos es la descripción del amor, es la copia del amor, del carácter de Cristo, de la vida de Cristo, del pensamiento de Cristo, de la mente de Cristo. Pero muchos solamente llegamos a conocer la ley de los 10 mandamientos, otros solamente la Biblia, pero no hemos comprendido que la Biblia fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, para poder aceptar la ley, aceptar la Biblia, necesitamos primero aceptar a Cristo, aceptar al Espíritu Santo, aceptar a Dios. Dios es uno. Hay una unidad perfecta entre Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Todos tienen la misma mente, el mismo sentir, el mismo pensamiento, los mismos planes, los mismos propósitos. Y Dios, Cristo y el Espíritu Santo actúan en unidad. Y el plan de salvación es, por medio de la fe, unirnos con Cristo. Y así recibir cada día el amor de Cristo, porque el Espíritu Santo
morando en una nueva vida, imparte el amor. Para ya no vivir en la vida antigua, ya no vivir en el amor propio, en el amor egoísta con el cual el ser humano nace en este mundo. Por eso estamos estudiando este estudio. A eso se llama justificación por la fe, salvación por medio de Cristo, salvación por medio de la justicia de Cristo. Cristo nos quiere dar su vida, quiere cambiar nuestra vida, quiere que le entreguemos nuestra vida para que Cristo nos pueda dar su vida, pueda implantar su vida en nosotros y el creyente tenga la oportunidad de comenzar a vivir la vida de Cristo. Así como Cristo vivió en este mundo desde nacimiento hasta su muerte. Esa es la vida cristiana, vivir la vida de Cristo. Menos que eso es engañarnos nosotros mismos y engañar también a los demás. Eso es lo que dice Apocalipsis 3, 14 al 18, el testigo fiel. No sabes, dice. ¿Qué es no saber? No saber es engañarse. No sabes que eres pobre, miserable, ciego, desnudo, dice. Esto está diciendo a los religiosos, a todos los religiosos de este mundo, católicos, protestantes, evangélicos, adventistas. No interesa qué nombre tenga su religión o su iglesia. Pero Dios nos dice en su palabra que no sabemos, estamos engañados. Pero al mismo tiempo, Dios ofrece la solución, el testigo fiel. Yo te amonesto, dice, yo te aconsejo que de mí compres, dice, oro afinado en fuego, vestiduras blancas, colirio. Pero Cristo nos quiere vender, porque el ser humano está acostumbrado a comprar. Pero ¿cuál es el precio a pagar? El precio que el creyente debe pagar es con todo lo que tiene. Pero todo lo que tenemos no tiene mucho valor, porque tenemos una vida pecaminosa que no vale. Y tenemos también nuestros talentos, los dones, nuestra preparación humana. No vale porque cuando llegue la crisis, la tormenta, la angustia, de nada servirá nuestros talentos, nuestros dones, nuestra preparación, nuestra profesión. Entregarle a Cristo también nuestras riquezas, nuestros bienes y todas nuestras posiciones, porque en la crisis, en la tormenta, en la angustia, de nada servirá. Es decir, si nos enfermamos con una enfermedad moderna de estos últimos tiempos, como el cáncer, nuestra vida de nada servirá. Nuestros talentos, nuestra profesión de nada servirá. Nuestro dinero de nada servirá.
entonces el valor es nada prácticamente, lo que somos y lo que tenemos. Por eso Cristo dice, venid a mí todos los trabajados y cargados. Traigan todo, dice, y depositen al pie de la cruz. Entréguenme y yo les voy a dar una nueva vida. La salvación no es mejorar al hombre viejo, al yo, al hombre natural, al hombre carnal, al hombre pecaminoso. No es mejorarlo, no es educarnos. Dios no es un Dios de remiendos, no es un Dios de evolución, de mejorar. Dios no quiere cambiar al hombre natural, al hombre viejo, al yo, no quiere volverlo bueno, sino Dios es un Dios de cambio, todo nuevo, nueva vida, con mente nueva, con corazón nuevo, con un amor verdadero, pero el amor es Cristo. Por eso 1 Juan 4, 7, 8 dice, Dios es amor. Y el que nace del Espíritu tendrá amor, dice, amará a Dios y amará a su prójimo. Eso es lo que estamos estudiando. El amor es todo. Entonces, en esta oportunidad, vamos a seguir estudiando cómo este mensaje puede cambiar nuestras vidas, llevarnos a hacernos comprender plenamente, completamente, de que nuestra vida religiosa, con el amor humano, con la mente humana, con la suficiencia humana, con la justicia propia, no va a soportar la crisis, no va a soportar la prueba, no va a soportar el zarandeo, no va a soportar la tormenta, la angustia, el corto tiempo de angustia que está por encima de nosotros y el gran tiempo de angustia donde Dios derramará las 7 postreras plagas. Necesitamos entonces ser justificados por la fe y recibir la justicia imputada y la justicia impartida. Perdón de los pecados y santificación. Conversión, nuevo nacimiento y vida cristiana. Entonces, en esta oportunidad vamos a examinarnos a la luz de la palabra de Dios. Si nosotros realmente somos religiosos, conocemos la palabra de Dios, pero realmente tenemos la vida espiritual, tenemos el amor de Cristo, tenemos a Cristo morando en nosotros por medio de su Espíritu. Eso es lo que se estaba predicando hace 134 años, en 1888, en el Congreso de Minneapolis, donde estaban 96 delegados de todo el mundo, del pueblo adventista de aquel entonces, y Dios quería honrar a este pueblo adventista con este mensaje, para que este pueblo, aceptando este mensaje, pueda recibir a Cristo, el verdadero amor. Pero el pueblo adventista se quedó solo con la ley de los 10 mandamientos, con la copia, queriendo cumplir la copia para lograr tener amor. Pero cumpliendo la ley no puede cambiar el corazón, la mente, los pensamientos, palabras, acciones. La ley no puede cambiar, no tiene poder.
La ley tampoco puede perdonar. Entonces la invitación al pueblo adventista era comprender este mensaje y aceptar a Cristo verdaderamente y entrega completa y recibir el carácter perfecto de amor de Cristo. Cristo vivió en este mundo manifestando el amor de Dios, manifestando el amor por medio del servicio. Esa es la vida que todo creyente religioso puede recibir por fe y gracia. Entonces vamos a seguir aprendiendo de la historia, porque la palabra de Dios dice de que todas las cosas que acontecieron, dice, son escritas para nuestra enseñanza, para no repetir los fracasos y todo lo que los antiguos despreciaron, rechazaron y negaron, para no repetir nosotros. Y también todo el que desconoce la historia está condenado a repetir los mismos males. Por eso necesitamos aprender de la historia. Entonces, ¿cuál era el llamado de Dios en 1888? Vamos a leer en Materiales de Elena White de 1888, página 1055. Dice así: hermanos y hermanas que hace mucho afirman creer la verdad, yo les pregunto. Estas preguntas son para los que afirman conocer la verdad. Entonces son para todas las iglesias. Los historiadores dicen de que hay más de 34,000 iglesias en el mundo. Y esta pregunta es para todos los religiosos. Dice: sus prácticas están en armonía con la luz, con sus privilegios y con las oportunidades concedidas del cielo. Cada creyente está viviendo ya en la práctica, en la experiencia, todo lo que han recibido, dice, todo lo que han escuchado, todo lo que saben de la palabra de Dios. Por ejemplo, uno de los mensajes de la Biblia es: el pueblo de Dios, los hijos de Dios, los cristianos deben vivir en el campo. Salid de las ciudades, dice, antes que sea demasiado tarde, porque las ciudades serán visitadas, dice, por los juicios de Dios. En las ciudades habrá, dice, confusión, violencia. En las ciudades habrá incendios. En las ciudades habrá hambre, enfermedades y toda clase de males. Entonces la pregunta es: todos los religiosos, dice, que conocen la luz, la palabra de Dios, deben vivir en el campo, lejos de las ciudades. Ese es uno de los mensajes de los tantos que en la Biblia encontramos.
¿Qué necesita para salir de las ciudades y vivir en el campo? Porque muy pronto los poderes de este mundo que se están uniendo y que han empezado a poner en ejecución sus planes para quitar las libertades religiosas, para poder manejar a todo el mundo por medio de la tecnología. Muy pronto todo el mundo, todos los seres humanos serán manejados por medio de la tecnología, del Internet, de la nanotecnología. Y solamente podrán estar libres de ese manejo obligado, impuesto, de ese manejo sin respetar la libertad de conciencia, sin respetar el libre albedrío. Satanás quiere manejar a toda la humanidad. Y ya en el 2020, en la pandemia que se desató, ya Satanás ha hecho una pequeña prueba y realmente es posible manejar a todo el mundo. Decretó la ley de cuarentena y toda la humanidad obedeció, se sometió, se quedó encerrado en sus casas de miedo, con estrés. Eso es apenas una prueba, una pequeña muestra. Pero muy pronto eso va a ser una realidad. Porque Satanás quiere dominar y manejar todo el mundo por medio de los poderes religiosos, de los poderes de hombres que manejan la economía y por medio de los gobernantes de este mundo. El pueblo de Dios debería estar, dice, en el campo. Pero ¿qué se necesita para practicar eso? Lo que se necesita es conocer realmente el plan de salvación. Por fe experimentar, llenar los 12 requisitos y recibir a Cristo, recibir nueva vida, recibir el carácter de Cristo, recibir el amor de Cristo, recibir el Espíritu Santo en un nuevo corazón y recibir la mente de Cristo. Entonces el Espíritu Santo, con la sabiduría de Dios, llevará a los verdaderos cristianos al campo. Dios ya tiene preparado un lugar en el campo y solo el Espíritu Santo conoce dónde es. Entonces necesita aceptar a Cristo, tener la salvación, tener la vida eterna y vivir una vida cristiana dirigido, gobernado por el Espíritu Santo. Así solamente se podrá practicar esa vida en el campo para ser liberado de todos los males que este mundo va a sufrir. Entonces, eso es solamente un punto de práctica de los miles y miles de puntos o de mandatos, de órdenes, de consejos, de dichos, de promesas de Dios que existen en la Biblia. Pero si no llegamos a comprender este mensaje y aceptar a Cristo y ser justificado y nacer del Espíritu,
no podremos tener el poder suficiente y la sabiduría y el amor de Cristo para poder dejar la ciudad. Es imposible para el ser humano. Por eso los religiosos están repletos en las ciudades, conglomerados en ciudades contaminadas. Esa es la pregunta que necesitamos responder. Esa es una cuestión seria, dice. La siguiente pregunta: ¿por qué hay tan poca fe, tan poco poder espiritual? El mundo religioso tiene poca fe. Nos falta la fe. Porque si tendríamos fe, ya hubiéramos aceptado a Cristo, ya estaríamos por fe confiando que Cristo nos guía, que Cristo nos dirige, que Cristo sabe a dónde llevarnos y Cristo sabe el lugar de refugio. Cristo es el refugio. Pero nos falta fe. El religioso tiene fe en su educación en este mundo, en su profesión. El joven, la señorita, tiene fe en la educación de este mundo. Por eso se aferra a la educación del mundo. El hombre de negocios tiene fe en su negocio, en su empresa, en el dinero. El pobre tiene fe en su trabajo manual. Y no hay fe en Cristo, es solamente poca fe. La poca fe de nada sirve. Y no hay poder espiritual, porque una fe verdadera une a Cristo y al unirse a Cristo se recibe vida espiritual. Eso es lo que está faltando. La siguiente pregunta: ¿por qué son tan pocos los que cargan el yugo y llevan el fardo de Cristo? La invitación de Cristo en San Mateo 11, 28 al 30 es: venid a mí todos los trabajados y cargados, entréguenme su yo, su vida carnal, y entréguenme sus cargas, los afanes de este mundo. Estamos cansados de las cosas de este mundo. Entréguenme eso, dice, y yo les voy a dar mi vida, una nueva vida. Y ustedes van a llevar ahora, dice, mi yugo y mi carga. ¿Qué es llevar el yugo de Cristo? Es la obediencia. Obediencia por fe, obediencia por amor. Es vivir la vida de Cristo, es vivir unido a Cristo. Así como un yugo une dos toros para que puedan trabajar juntos. Así el creyente se acepta a Cristo y nace del Espíritu y se bautiza, trabajará con Cristo, andará con Cristo, vivirá con Cristo, seguirá a Cristo por donde quiera que va. Cristo no puede llevarlo a la educación del mundo. Cristo no puede llevar a la alimentación del mundo que enferma y es una alimentación asesina. Cristo no puede llevar a ser esclavo de los empleos de este mundo, de los negocios de este mundo, de las empresas de este mundo. Aún Cristo no puede permitir que uno siga siendo esclavo de su trabajo manual, porque Jesús nos dio el ejemplo cuando Él se bautizó, lleno del Espíritu Santo, ya no volvió, dice, a la carpintería.
el Espíritu lo llevó al desierto para prepararlo espiritualmente, una preparación plena, completa, y llevarlo a su ministerio. Eso es llevar el yugo de Cristo. ¿Y qué es llevar la carga de Cristo, el fardo de Cristo? Llevar la carga, el fardo de Cristo es dedicarse en el servicio de predicar el Evangelio y de ganar almas para Cristo. Una vida de servicio, una vida activo en la obra misionera. Todos los días trabajar con Cristo, predicar con Cristo, sanar enfermos con Cristo, enseñar este Evangelio, el plan de salvación con Cristo. Pero ¿por qué hay tan pocos? Dice. ¿Cuántos hay en el mundo? Poquísimos, contados. Todos predican el legalismo, formalismo. Todos predican una religión de ceremonias, una religión de cultos, una religión de congregarse en las iglesias. Eso es lo que predican todos. Piensan de que la religión, salvación, es congregarse, cumplir ceremonias, programas, ritos, cantar, orar. Piensan que eso es la salvación. Eso es una parte de la salvación. Eso es una salvación sin base, sin fundamento, que no va a servir de nada. La verdadera salvación es aceptar a Cristo. Cristo es la palabra, Cristo es la ley, Cristo es la obediencia. Cristo es todo. Entonces necesitamos aceptar el trabajo de Cristo, el negocio de Cristo, trabajar en la villa de Cristo. Así se comprueba la verdadera vida cristiana. Si usted, hermano, hermana, joven, señorita, amigo, si usted participa de una iglesia, de una religión, de un grupo religioso, si los líderes le están enseñando y con el ejemplo y con la teoría de que seguir a Cristo es aceptar a Cristo y trabajar en el trabajo de Cristo, y también es llevar el yugo de Cristo, entonces está usted en un buen camino. Pero si no enseña ese Evangelio, entonces no está en buen camino. La palabra de Dios dice: volveos, volveos. ¿Para qué van a seguir en ese camino? Están equivocados. Si un ciego guiara a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Por qué las personas han de ser instadas a asumir su trabajo para el Maestro? ¿Por qué están esperando, dicen los religiosos, los creyentes, de que alguien les inste, alguien les llame, alguien les anime, alguien les saque a trabajar? ¿Por qué están esperando? Esa espera, dice, nunca va a funcionar. Se quedarán esperando y se perderán esperando. No va a venir, dice, un líder, una persona, un maestro humano que les saque a trabajar. Y si algún maestro humano, sea pastor, misionero, líder, les saca a trabajar, les sacará a trabajar quizás horas, un día, 2 días,
quizás una semana de campaña, y luego les abandonará y se irá. La vida cristiana no es una vida cristiana esporádica de vez en cuando. Jesús claramente dijo: el que toma la mano, el que pone la mano en el arado, no mira atrás. Cuando Jesús estaba en esta tierra, muchos vinieron aceptando el llamado, porque comprendieron que Jesús era un maestro poderoso, era totalmente diferente a los maestros religiosos de ese tiempo. Uno vino y dijo: Señor, yo te voy a seguir, pero deja que vaya a mi casa y entierre a mi ser querido que ha muerto. Jesús, ¿qué le dijo? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Si tú has decidido seguirme, sígueme. Cristo es el único maestro que nos puede sacar a trabajar. El Espíritu Santo es el único que nos puede sacar a trabajar, nos puede llevar a trabajar, nos prepara, nos habilita. El amor es el único que nos puede animar, nos puede constreñir, nos puede impulsar, nos puede llevar a trabajar. No esperen, dice, a personas que les saquen a trabajar. Acepten a Cristo. Pero no usa una aceptación de palabras, no una aceptación de emoción, no una aceptación a medias, sino una aceptación total. Y la siguiente pregunta, que la mensajera del Señor estaba preguntando en 1888, y todas estas preguntas el adventismo rechazó. ¿Por qué hay tan pocos que pueden revelar los misterios de la redención? ¿Por qué hay poquísimos que pueden enseñar, predicar estos temas tan profundos, tan completos y tan poderosos que pueden cambiar vidas? Pero es un misterio para muchos. No pueden detallar como para un niño el plan de salvación, y en segundo lugar después la vida cristiana. Es un misterio para muchos. ¿Por qué no preguntamos a nuestros líderes? Usted, hermano, hermana, puede preguntar a su líder, si es misionero, pastor, sacerdote, evangelista, teólogo, sacerdote, pregúntele cuáles son los requisitos, las condiciones para aceptar a Cristo, para ser justificado, para nacer del Espíritu y para recibir la salvación, la vida eterna. ¿Cuáles son los requisitos? Pregúntele. Jesús, aquella noche, dígale a Nicodemo, le preguntó si sabía, pero Nicodemo, que era maestro, no sabía. Y Jesús le enseñó, dice, el alfabeto de la conversión. ¿Cuántas letras tiene el alfabeto para nosotros, los que hablamos español? 27 letras, 27 condiciones, 27 requisitos para la salvación. Por fe y gracia, sin obras de la ley. Si el pastor, el misionero, no sabe los 27 que dice la palabra de Dios, entonces es un misterio para él. Ahora el siguiente misterio viene.
una vez que el Espíritu Santo por algún mensajero le reveló los 27 requisitos para la salvación y aceptó a Cristo el creyente, ahora vienen, vamos a decir solamente 3 misterios de la vida cristiana. 3 misterios que deben ser revelados para un cristiano nacido del Espíritu, bautizado, para uno que aceptó a Cristo, para uno que recibió la salvación. Necesita saber 3 requisitos. Hay muchas, pero 3 principales vamos a enumerar. El verdadero cristiano debe tener el carácter de Cristo, carácter perfecto. Unido a Cristo, debe vivir todos los días con el carácter perfecto de Cristo. Entonces, ¿dónde está el misterio? El misterio está cómo podemos ser perfectos cada día, cada hora. Y todos los religiosos, los líderes que dicen, no podemos, somos imperfectos. Siempre vamos a fallar, somos imperfectos. Entonces es un misterio para ellos. El segundo misterio, el cristiano que ha nacido del Espíritu, el que se ha bautizado, el que ha aceptado a Cristo, debe vivir una vida de obediencia perfecta, permanente y completa de todos los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos. Pero no solo 10 mandamientos, sino los 10 mandamientos en los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, la Torá, están divididos en 613 estatutos, mandatos pequeños. El verdadero cristiano debe cumplir los 613 estatutos. En uno de esos estatutos, allí dice cómo debe guardar el sábado, no debe comprar, vender, no debe cocinar, dice. En otro de los estatutos dice de que debe devolver al Señor los diezmos para otros que están predicando. En otro estatuto dice, si tu hermano empobrece, debes acogerlo por amor, debes recibirlo por amor en tu casa, debes compartir, no debes explotarlo, dice, no debes tenerlo como un empleado, como un esclavo, no, sino como tu hermano. Está en los estatutos. Ahora, no solamente el verdadero cristiano debe cumplir los estatutos, sino debe cumplir todo lo que la Biblia enseña y todo lo que los testimonios también enseñan. Entonces, los líderes religiosos que dicen, no podemos cumplir todo, poco a poco vamos a cumplir. Por eso hay que seguir viviendo nomás en las ciudades. Claro, si no tienen a Cristo morando, si no tienen el Espíritu Santo, no se puede cumplir. Pero si usted acepta a Cristo, tiene el Espíritu Santo, tiene la vida de Cristo, la justicia de Cristo, el carácter de Cristo, será una delicia cumplir, será fácil, será algo natural que brotará del corazón. El sacrificio será un placer, dice. No necesitará que alguien le mande, que le saque, que le haga obedecer, que le haga recordar. No necesitará, porque tiene al Espíritu Santo que le hará recordar. Espíritu Santo le enseñará, le guiará, le sostendrá, le dará poder, gracia, fuerza, todo. Y lo tercero, el tercer misterio, que no pueden explicar los líderes. La palabra de Dios dice,
de que todo cristiano nace a la vida cristiana como misionero activo. Entonces, un hermano, una hermana que se bautizó, todos los días tiene que ser misionero. Tiene que trabajar como el misionero asalariado, como el pastor asalariado. Pero alguien dirá, pero el hermano que no es asalariado, ¿cómo va a trabajar todos los días? Eso está en los estatutos también, está en la Biblia, en los testimonios. Todo cristiano tiene sus posiciones, tiene sus riquezas, tiene sus bienes, tiene sus pertenencias. Del 100%, 10% es para los pastores misioneros asalariados. Y el 90% es para que él pueda ser misionero activo porque ha sido bautizado del Espíritu y del agua. Pero alguien dirá, yo no tengo dinero. Pero también hay ricos en la iglesia que se han bautizado. Ellos deben acogerlo. No a la fuerza, no por mandato, sino por amor, porque el Espíritu Santo le va a enseñar, le va a llevar a ese camino de compartir por amor. Así como en la iglesia primitiva, Nicodemo dice que se unió al aceptar a Cristo, se unió a los discípulos y llevó toda su riqueza, todos sus bienes, todo lo que tenía para compartir con aquella iglesia que no tenía recursos. Y esa iglesia primitiva se volvió rico espiritualmente y rico también en los recursos materiales para predicar activamente el Evangelio. Pero para muchos es un misterio eso. Por eso dice, ¿por qué hay tan pocos que pueden revelar los misterios de la redención? No pueden revelar. Muy pocos entienden esto y conocen esto porque se han humillado, han entrado a la escuela de Cristo y el Espíritu Santo los ha educado. Ya no es misterio para ellos, sino es una realidad viviente, fácil. Por eso, la vida cristiana es fácil. Vivir la salvación es fácil, obedecer es fácil, tener un carácter perfecto. Como dice el apóstol Santiago, varón perfecto es aquel que no ofiende en palabras y no se enoja. Es fácil no ofender, es fácil no enojarse, porque el Espíritu Santo inspira, dicta las palabras al cristiano verdadero. Es un misterio para muchos esto. Y vamos a la última pregunta, que la mensajera del Señor estaba preguntando y los mensajeros también del mensaje de la justificación por la fe, del último mensaje de misericordia al mundo. ¿Por qué la justicia imputada de Cristo no brilla a través de sus profesos seguidores como una luz para el mundo? En aquel tiempo, en 1888, en ese congreso que inició el 10 de octubre hasta el 4 de noviembre, todos los delegados que eran pastores, desde el presidente de la Conferencia General, Jorge Butler, el secretario Urias Smith y todos los demás dirigentes y pastores y delegados, todos dijeron, nosotros estamos predicando el mensaje de la justificación por la fe. Por eso la mensajera del Señor preguntó, ¿por qué la justicia imputada de Cristo no brilla a través de los profesos seguidores como una luz para el mundo? En otras palabras estaba diciendo, ¿por qué todos los adventistas, pastores, creyentes todos, no manifiestan al mundo el carácter perfecto de amor de Cristo? ¿Por qué
no reflejan a Cristo al mundo? ¿Por qué no siguen el ejemplo de Cristo todos los días predicando, enseñando, atendiendo enfermos, sanando enfermos? Como dice San Mateo 4, 23, 24, preguntó. La razón sencilla es que es un misterio para ellos, que es la justicia imputada de Cristo. Justicia imputada es recibir el perdón y recibir la mente de Cristo, la fe de Jesús, el carácter de Cristo, el amor de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Y comenzar la carrera cristiana como Pablo, y comenzar la vida cristiana como los discípulos. Y sigamos la lectura. El pueblo de Dios es llamado a ser luz del mundo, una ciudad que es afirmada sobre un monte para no ser escondida. El pueblo de Dios debe ser luz del mundo. ¿El pueblo adventista es luz del mundo? Todos responderán y dirán, no es luz del mundo. Los días sábados se esconden en las iglesias y los 6 días son esclavos, siervos del mundo. ¿En qué momento van a ser luz del mundo? El mensaje precioso que tienen está escondido. Cosas gloriosas se dicen de ti, oh ciudad de Dios. Dios está en medio de ella. ¿No se avalará? El sol de justicia resucitó y se levantó sobre la iglesia, y es deber de la iglesia brillar. Aquellos que están unidos a Cristo, ligados a Cristo, dice, crecerán en la gracia y en el conocimiento de Jesús, para hasta la estatura perfecta de hombres y mujeres plenos en Cristo. Es el privilegio de cada alma progresar. Nadie debe ser ocioso en la viña del Señor. Si ustedes han recibido, dice, la justicia de Cristo, son llamados a brillar, a trabajar, a ser luz del mundo, a predicar, a enseñar, bajo la dirección del Espíritu Santo. Y Cristo irá adelante, dice, y de predicar el Evangelio por todo el mundo. Yo estaré con vosotros, dice Jesús. Iré adelante a allanar el camino, a quitar los obstáculos y a allanar las montañas de impedimento. Pero nadie debe ser ocioso en la viña del Señor. Hay muchas historias en el Antiguo Testamento. Una de ellas podemos mencionar a Jonás. Jonás fue enviado. Jonás aceptó a Cristo y fue enviado a predicar a Nínive, una ciudad de un extremo a otro extremo era de un día de camino. Para un lado y para el otro lado, un día de camino. Una ciudad grandísima. Pero ¿qué pasó con Jonás? Jonás huyó. Jonás escapó. Jonás se desvió. Jonás se fue por otro camino. Tomó un barco y se fue. ¿Y qué pasó en el camino, en el mar? Una tempestad. Y la historia es larga, ustedes conocen. Y Jonás fue tirado al mar y un pez le tragó. Esa es la historia. Hoy en día también el adventismo. Cuando decimos adventismo, nos referimos a todos los guardadores del sábado,
a los adventistas de la corporación, como se llama hoy, adventistas que se han organizado separándose de la corporación para hacer reforma, adventistas que son ministerios independientes, adventistas que son grupos, a todos nos referimos. ¿No será que todos los adventistas estamos como Jonás, no queriendo ir a predicar con el poder del Espíritu Santo, con el carácter de Cristo, con el amor de Cristo? ¿Y no será que estamos en el mar de este mundo, escapando a la educación de este mundo, a las empresas de este mundo, a los negocios de este mundo, a la vida de la ciudad de este mundo que no nos deja predicar el Evangelio, nos esclaviza? No hay tiempo para el Señor. Para unos, ese pez es el estudio de este mundo. Para otros, es el empleo de este mundo, la profesión de este mundo. Allí estamos encerrados, así como Jonás estaba encerrado en el vientre de aquel pez grande. Para muchos, su trabajo manual es el pez grande que lo tiene atrapado. Para otros, su negocio, su empresa, su empleo. Para otros, su pobreza. Para otros, su riqueza, como el joven rico. Ese pez gordo lo tiene atrapado. Pero sí, por la gracia de Dios, comprendemos este mensaje y nos humillamos como Jonás y oramos a Dios. Nos conectamos con Dios por la fe. El Señor nos puede sacar del pez. Ningún ser humano en este mundo, ninguna empresa, ningún sistema, ningún ingenio, ninguna ciencia puede sacar a un hombre del vientre de un pez con vida. No puede. Pero Dios sí puede. Dios le sacó a Jonás. Así que mi hermano, mi hermana, joven, señorita, Cristo, nuestra justicia, Cristo te puede sacar de ese pez gordo que es la universidad, los estudios. Tú no puedes. Por eso no podemos predicarte el mensaje y decirte, joven, señorita, tienes que dejar la universidad. No. Lo que necesitas es el mensaje de justificación por la fe. ¿Qué es el mensaje de justificación por la fe? Es abatir en el polvo la gloria del hombre, humillarse hasta el polvo como Jonás y clamar a Dios. Y Dios te va a liberar. Igual el profesional, si trabajas para el gobierno, para las empresas, para los negocios, no puedes liberarte como Jonás, estás tragado por un pez. El Señor te puede liberar, humillación hasta el polvo. Y Dios hará del hombre, del creyente, del religioso, lo que él no ha podido hacer, dice. Si usted no ha podido salir de la ciudad, el Señor te llevará, te sacará, será fácil. Será un gozo, un placer con tu familia ir al campo, si es que la familia acepta. Y si no, te llevará a ti solo. O si no, llevará a la esposa solo. O si no, a los hijos jóvenes lo llevará el Señor al campo, a los puestos de avanzada. Ya actualmente existen muchos puestos de avanzada en el campo y están llamando a los hermanos jóvenes, señoritas, hermanos, de gracia. No necesita llevar nada, no necesita pagar. Allí ya hay lugar. El Señor ya tiene preparado. Así el Señor puede liberarnos. El mensaje de la justicia de Cristo tiene poder para liberar. Por eso la mensajera del Señor dijo, terminemos la lectura en la página 1055. No importa cuál pueda ser tu ocupación, agricultor, mecánico, profesor, pastor, ingeniero, médico,
y si hubiesen consagrado totalmente a Dios, si te has consagrado, te has humillado como Jonás, habrían sido agentes eficientes para trabajar para el Maestro Celestial. Habrían cumplido la orden del apóstol. Finalmente, hermanos míos, dice el apóstol, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder, revestíos de toda armadura de Dios para salir a trabajar. Necesitamos armadura, necesitamos el yelmo de salvación, la salvación por fe y gracia, recibir gratuitamente. Recibimos la coraza de justicia para ser invencible del pecado, del enemigo, de la carne, del yo. Coraza de justicia que no traspase ningún mal. Necesitamos aprestarnos de las botas del Evangelio y necesitamos también el cinturón y también necesitamos el escudo de la fe. Eso el Espíritu Santo da gratuitamente. Si no tenemos eso, nadie va a salir a predicar, nadie va a salir a luchar con los poderes de las tinieblas. Satanás, el poder de las tinieblas, lo tiene apresado, lo tiene pues encarcelado, encadenado, cautivo en las cosas de este mundo. Pero Cristo ya murió para liberarnos. Satanás es un enemigo vencido y estamos ya listos para que Cristo nos libere. Hoy es el día de salvación, dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 3, el verso 7-8. No endurezcáis vuestros corazones, si hoy oyerais la voz de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por vuestra atención. Este estudio es para fortalecer nuestra fe. Gracias a Dios. Así sea hasta el próximo estudio. Amén, Señor.